Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Para cualquier estudiante de español como lengua extranjera, escuchar que suena el teléfono puede provocar un pánico instantáneo. Es normal. Pero esas llamadas de negocios no son para nada aleatorias. De hecho, siguen un sistema súper lógico y muy predecible. Hoy vamos a revelar ese mapa oculto para que quienes están aprendiendo el idioma puedan contestar con total confianza. Vamos a usar esa lógica a nuestro favor. Bien, vamos a sumergirnos en esto. Esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. La anatomía de la llamada. 2. El trato. Usted o tú. 3. El arte de resolver problemas. 4. Cómo dejar recados efectivamente. Y finalmente 5. Expresiones clave para el éxito. Ver esta fórmula predecible realmente ayuda a bajar esa ansiedad. Así que, comencemos. ¿Por qué hablar por teléfono en otro idioma genera tanta ansiedad? Es una pregunta fundamental. De hecho, ese miedo a hablar un idioma extranjero por teléfono es tan, pero tan común que tiene nombre científico: xenoglosofobia, literalmente. La raíz de este tremendo temor es simplemente la falta de señales visuales. No hay gestos, no hay rostros que ayuden a descifrar el mensaje. Por eso, comprender el sistema que hay detrás de la conversación libera el cerebro de todo ese pánico. Permite, simplemente, rellenar los espacios con el vocabulario adecuado. Pasemos a la primera parte, la anatomía de la llamada. Resulta que cada llamada profesional está construida sobre un esqueleto simple y universal. Dominar una llamada telefónica significa en realidad moverse de manera eficiente por 4 pasos fijos. Todo, absolutamente todo, comienza con un saludo claro y la identificación, para saber exactamente con quién y por qué se está hablando. Luego, pasamos a la escucha, la resolución de problemas y finalmente un seguimiento estructurado. Es pura ejecución de un proceso paso a paso. No hay necesidad de inventar nada sobre la marcha. Dentro de esa anatomía, la escucha activa es la habilidad estrella. Y ojo aquí, no se trata solo de oír palabras y tratar de traducirlas mentalmente a toda velocidad. Es una herramienta súper activa. Intercalar pequeñas afirmaciones en español demuestra un interés genuino y construye una empatía instantánea. Hace que el interlocutor sienta que su mensaje está aterrizando perfectamente. Y esto ilustra brillantemente cómo la regla de oro aquí es la comunicación clara y sin tecnicismos. En el entorno empresarial hispanohablante, la claridad siempre supera la complejidad. El objetivo es ser directo, evitar esas frases laberínticas y asegurar que el mensaje llegue intacto sin causar confusión alguna. Avanzamos al punto número 2, el trato. Usted o tú. Una decisión crítica que todo hispanohablante debe tomar según el contexto. La lógica cultural aquí es vital. Literalmente define los primeros segundos de cualquier interacción. Un entorno corporativo tradicional, pensemos en un banco o una agencia gubernamental, exige estrictamente el uso de usted. Es una forma de mantener el respeto y la jerarquía. Pero un negocio moderno, tal vez una agencia impulsada por redes sociales, adopta naturalmente el tú. Entender y dominar esta dualidad es la verdadera clave para encajar en cualquier ecosistema comercial. En un trato formal, resaltan patrones estructurales específicos, con frases como «me gustaría presentarle» o «¿cómo se encuentra?». Estas construcciones no son una casualidad. El usted actúa como un escudo protector de cortesía que mantiene una distancia respetuosa. Esa conjugación en tercera persona crea de inmediato un ambiente de seriedad y un profesionalismo absolutamente impecable. Por el contrario, el trato informal fluye a un ritmo completamente distinto. Los saludos casuales como un simple «hola» y respuestas súper entusiastas como «perfecto» construyen de inmediato una conexión relajada, mucho más cercana. La rigidez desaparece por completo. Para los estudiantes del idioma, saber saltar de esta manera entre lo formal y lo informal es la verdadera marca de la fluidez. Llegamos al número 3, el arte de resolver problemas. Porque solucionar conflictos requiere de herramientas lingüísticas muy específicas para bajar la tensión. Aquí hay un aspecto fascinante. Mantener un tono tranquilo y hacer sentir valorado al cliente es igual de importante que el vocabulario que se elija. De nada sirve tener una gramática perfecta si la voz transmite prisa, estrés o indiferencia. La empatía vocal es realmente ese vehículo mágico que logra que las palabras cumplan su función. Miremos esta simple frase. Es una herramienta psicológica súper poderosa. Al decir «entiendo su frustración», se está validando el sentimiento de la otra persona mucho antes de ofrecer soluciones técnicas. Y al usar el plural «haremos», se envía un mensaje clarísimo. Hay todo un equipo respaldando la solución. Es empatía empaquetada magistralmente en una sola oración.
Lo verdaderamente interesante aquí es la magia que radica en la palabra permítame. Esta simple expresión toma elegantemente el control de la situación. Proyecta autoridad y una disposición total para ayudar, pero manteniéndose siempre dentro de los límites de la cortesía más estricta. No es una orden para nada, es una solicitud brillante que guía todo hacia la resolución. Número 4. ¿Cómo dejar recados efectivamente? Un ejercicio de precisión y cordialidad. Tomar un recado va muchísimo más allá de hacer unos garabatos rápidos en un pedazo de papel. La lógica aquí es proteger toda la cadena de comunicación. Implica guiar a la persona para confirmar nombres de manera impecable y establecer instrucciones claras para que la respuesta fluya sin el menor contratiempo. Es precisión pura, paso a paso. Y esta es, sin duda, la regla de oro para ofrecer ayuda con un mensaje. Utilizar una estructura condicional como ¿le gustaría? Demuestra un tacto exquisito. Abre una puerta cálida y sumamente respetuosa, sin presionar a nadie. Esto es absolutamente vital en la etiqueta de negocios del mundo hispanohablante. Y así llegamos al número 5. Expresiones clave para el éxito. Ahora que tenemos el esqueleto armado, podemos llenarlo con vocabulario de alta utilidad. Agrupar estas frases por su función es el gran momento de iluminación. Ese momento ajá para quienes están aprendiendo español. El vocabulario actúa exactamente como una caja de herramientas súper predecible. Tenemos una herramienta exacta para pedir detalles, otra para transferir una llamada, otra para agradecer. Al verlo de esta manera, memorizar deja de ser una pesadilla y se convierte en una simple estrategia conversacional. Entonces, el punto crucial es que el cierre es vital. La forma en que se termina la llamada deja una marca profesional duradera. Agradecer el tiempo a la persona y ofrecer ayuda futura con frases como «espero haber sido de ayuda» o «tenga un excelente día» cierra toda esta estructura lógica con un profesionalismo imbatible. Para cerrar con esta última idea, si una llamada en español es verdaderamente solo un rompecabezas lógico, ¿cuál de estas piezas se dominará primero? Cuando los estudiantes de español como lengua extranjera dejan de ver el teléfono como una barrera que da miedo y lo entienden como un sistema listo para ser dominado, todo cambia. Conocer la estructura convierte la ansiedad en una simple conexión de piezas. El idioma es una herramienta increíble que está ahí, lista para ser usada. Gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.